A ver, entonces continuando. Ah, Alan es saxofonista y acordeonista. Estudió historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Conduce y produce series radiofónicas y televisivas en Radio Educación, Radio UNAM, TV UNAM, Radio V y No FM. Tiene publicados varios libros de ficción y poesía, entre otros Los usos de la radio, Cuentos de la región del polvo y de la región del moho, ambos en Joaquín Mortis, Antes muerto, La vida y no sus lamentos, El exilio a dos voces, publicado por el Ateneo Español, Usted soy yo, en coautoría con Ángel Miquel, El jazz según Don Juan, Desnudo con la idea de encontrarte, Amar en baños públicos, Zenón tuvo razón, centrados en la música y en particular el blues, el rock y en el jazz, varios libros de ensayos y antologías. Títulos en este campo son Por sabido se calla, Ensayos sobre historia, literatura y música, publicado en agosto de 2021, y el libro que hoy nos atañe, además de Pluma en mano, perdón, entre blues y jazz, publicado por Turner en 2018, El jazz en México, datos para esta historia del Fondo de Cultura Económica, Los 60 cumple 30 en Conaculta, y la antología sobre blues y el jazz en la literatura hispanoamericana. Todo se escucha en el silencio. Entre sus traducciones está el libro también, por el anotado de Ajay Eble, Caer en la que no era, Jazz, Disonancia y Práctica Crítica, que publicó en 2012 en la Universidad Veracruzana. Asimismo es maestro, bueno, fue maestro de Introducción a la Crítica e Historia del Jazz en México en la Escuela Superior de Música. Ha impartido cursos y dirigido talleres, dado conferencias y recitales en casi todos los estados del país y en Estados Unidos, Canadá, Cuba, Brasil, Bulgaria, Guatemala y España. En 2008 fue el único ponente iberoamericano en el Encuentro Internacional de Escritores de Jazz, organizado en Nueva York por la Universidad de Columbia. Como editor, ha publicado los libros Nacionalismo y Cultura y Artistas y Rebeldes de Rudolf Rocker, y fue director fundador de la revista cultural El Acordeón de la Universidad Pedagógica Nacional. Existe, basado en el libro La vida y no sus lamentos, El exilio a dos voces, y con el mismo título, un documental realizado con la cineasta Avril Schmuckler en 2017. En otoño de 2021, Derbez cumple una gira por España, Madrid, Barcelona y Córdoba, e Italia, en Marsala, Sicilia, para dar conferencias y presentar su más reciente libro, Por sabido se calla, así como dar conciertos con, entre otros, el contrabajista gallego Baldo Martínez, el guitarrista argentino Guillermo Bassola, la clarinetista francesa Nathalie Bo y el guitarrista italiano Gino De Vita. Una de las presentaciones tuvo lugar en la librería Juan Rulfo del Fondo de Cultura en Madrid. Derbez tiene también discos con música, letras y poemas de su autoría, varios de ellos publicados por Ediciones Pentagrama. La cocina, música para bailar, Las cosas por algo son, Privado Público, Grasa Bolero y Por causas de fuerza mayor con el código postal Ya con eso y Ya sonoras, dos compactos con Sonora o no son, y canciones suyas han sido interpretadas y grabadas por, entre otros, Eugenia León, Tania Libertad, Gerardo Batis, Real de 14, La Fontegara, Alex Lora, Armando Rosas, Betsy Pecanins, Iraida Noriega y Óscar Chávez. Miembro en un par de ocasiones del Sistema Nacional de Creadores, Derbez fue ganador en 2021 del certamen literario Juana Santa Cruz del Ateneo Español de México en cuento corto, ganador también del premio Jorge Ibargüengoitia de novela Jorge Ibargüengoitia 2008 con Usted soy yo, recipiendario de las becas Salvador Novo, Inba Paz y de estudios cervantinos en narrativa, poesía y ensayo. Decir Alain Derbez se le oyó en un programa del Festival Internacional Cervantino, donde él actuó, es decir, poeta y narrador que ha bregado durante años de oscurantismo literario en los que solo las figuras reconocidas por las élites parecían existir
cuando de todos los rincones la generación a la que pertenece Derbez impugna demarcaciones y asideros y lanza su voz con una fuerza de resistencia, imaginería, improvisación, transhumancia y búsqueda de encuentro con fuertes y reconocidas influencias de Cortázar, la poesía, la narración, el bebopeo beat y otros influjos alternativos. Bueno, pues todo un currículum, mi querido Alan. Bienvenido, es un gustazo tenerte con nosotros. Hola, qué gusto estar y qué bueno que ya no haya interrupciones extrañas como las que hace momentitos estábamos viendo, pero gracias por la invitación y qué bueno que están todos los que estén y vamos a platicar luego de ese rollazo de currícula que fue demasiado. Eh, lo que hoy nos ocupa, que es un libro, que es este libro, que se llama Por Sabido se calla, que es un libro de ensayos. Yo estudio historia, entonces esto tiene mucho más que ver con la historia y con la literatura, a pesar de que normalmente todo lo que he publicado, mucho de lo que he publicado gira alrededor de la música. En este libro de ensayos solamente, digamos, hay un específico texto alrededor del jazz y de México y de la identidad y de la cultura. Pero todo lo demás, aunque esté permeado por la música, incluso por el jazz, según las introducciones, porque es un poco la manera en la que escribo, como si estuviera haciendo jazz, todo lo demás tiene mucho más que ver con la literatura y con la historia, distintos asuntos que me interesan, poesía y alquimia, o la historia de una torre medieval, o el Camino de Santiago, o en fin, hay una buena cantidad de ensayos diferentes, la historia de la brujería, o qué es porque existe ese extraño fenómeno en que la numancia, que es una gran tragedia, de pronto ha servido para, en muchos lugares del mundo, no solo en México, nombrar cantinas. Entonces, este tipo de curiosidades extrañas son las que llaman mucho la atención, eh, para que con mi pluma aborde estas cuestiones. Y una de estas es un trabajo que quiero específicamente dedicarme un rato a platicar sobre él, que se llama De Barceloneta a Clipperton, escribir literatura, leer historia. Hace algunos años decías, Jackie, eso es, lo recordamos, eh, presenté, en Racine Francés, presenté una charla, ahí sí fue con gente directamente, sobre una novela que estaba escribiendo, una novela que se llama Lo que mira Damián. Creo que tiene mucho que ver con este ensayo, o tiene mucho que ver, y precisamente con el subtítulo del ensayo, que es escribir literatura y leer historia. Sobre eso va y sobre eso quiero platicar. Escribí un texto para esto, pero igual sería pertinente leer algo y platicar un poco más, o como ustedes vean, no sé cuánto tiempo tengamos, pero sí me gustaría leer una pequeña introducción que como que nos haría pensar en el estilo de por dónde va este texto y también por dónde va esa novela que va a salir igualmente pronto en esta misma editorial, que es la editorial Bonilla Artigas. La novela se llama Lo que mira Damián. Es una novela que escribí tanto en México como en Barcelonet, donde estuve un par de veces, una temporada más o menos larga, en un invierno, que incluso Ellen Holmes escribió que me fui ahí utilizó una palabra interesante, que es algo así como a encerrar en una pequeña casita, no en Barcelonet, sino un poco lejos de allí, rodeado de montañas para escribir. Y eso fue lo que hice para investigar y tratar de contestar cómo es que eh, con el frío de menos 23, 24 grados que existía, y yo con todas las ventajas de la calefacción y con todo esto, pudo sobrevivir, porque es esa la palabra, sobrevivir en mi familia, mis abuelos, y de lo que escapaban o de lo que salían cuando salían hacia un extraño lugar totalmente ajeno, pero que algo les podía ofrecer, que era este país en el siglo XIX. Entonces yo me traté, claro, con las ventajas de esto, de un transporte
automotriz, una buena cobija, un buen edredón y una buena calefacción, enterarme por dónde iba esto y ahí por eso me fui a insertar en Barcelona un rato para poder platicar y para poder escribir. Y luego de ahí devino también este ensayo que se llama de Barceloneta Clipperton, escribir literatura, leer historia. Les quiero leer entonces lo que escribí alrededor. Dice, bueno, aquí escribí unas cifras que me parece que podrían servir para pimponear. La islita de Clipperton tiene 8 kilómetros de circunferencia. El valle del Ubay, 80 kilómetros de largo. A la avenida Porfirio Díaz de Barceloneta, esto un poco como unir puntos, como este juego del Timbiriche para poder llegar a algún lado. A la avenida Porfirio Díaz de Barceloneta la bautizaron así 3 años antes de que estallara la Revolución Mexicana en 1910. Esto es en 1907. De Aix a Barceloneta hay 197 kilómetros de distancia. La ciudad de Barceloneta fue fundada en 1231. Hace 792 años. Ramón Arnaud murió comido por una o varias tintoreras en el Océano Pacífico el 7 de octubre de 1914, mientras los alemanes comenzaban a bombardear la ciudad de Amberes. La batalla poblana de 1867 fue la del 2 de abril, donde resultó victorioso Porfirio Díaz. A 9.700 sombrerería Tardán, el Gran Hotel de la Ciudad de México y el Palacio de Hierro, está la Plaza Manuel con su torre Cardinalis. La ciudad de Barcelona tenía en el año 2000 menos de 8.000 pobladores, en 1900 12.500 y en 1830 18.700 habitantes. El Indio Fernández dirigió la película La Isla de la Pasión en 1941. En 1931, el rey Vittorio Emanuele III de Italia, árbitro sobre esta situación, decide que Clipperton, la isla de Clipperton, México. En 1934, Clipperton es visitada por primera vez, la otra fue 4 años más tarde, por el único presidente que ha ido a este lugar, el único presidente que fue un americano, un estadounidense, Franklin Delano Roosevelt. En 1845, oriundos de Rosier, llegan de regreso a Barcelonet una serie de personas que nos hacen saber que en México, o que les hicieron saber que en México había las posibilidades que el territorio barceloneta no les permitía en cuanto a economía y desarrollo. En 1992 publica Miguel González Avelar, un tapado presidenciable que no lo fue, el libro Clipperton, Isla Mexicana en el Fondo de Cultura Económica. Y Georges Duby nació en octubre, Ramón Arnaud murió en octubre, el 17, pero en distinto año. ¿Con qué nos vamos a encontrar en la página 123 del volumen impreso por Bonilla Artigas en el pandémico 2021? ¿Con qué se va a encontrar quien comience a leer este ensayo? Con preguntas, con un montón de preguntas. El ensayo comienza con una interrogante y casi termina con otra. ¿Quién es la que ahora copio? Traduje esto y dice, muchas de las cosas mandan. El oro ahí a la mano está. Ahí está el alimento, ahí está el pan. Ahorrar desde el trabajo suficiente es la tarea para embarcar de nuevo y volver donde la leche de la madre nos nutrió. Para toda ave, su nido es lo mejor. Esto se lee en la página 167. Una página antes hallaremos otras preguntas. Si hoy los barcelonetas miraran hacia México, ¿lo considerarían como una opción para escapar de los rigores contenidos encerrados en 80 kilómetros de esta isla invernal llamada Valle del Ubay? ¿Harían el viaje? ¿Qué ofrece ahora a 2 siglos de distancia? ¿Qué ofrecía? ¿Qué diferencia hay entre una nación decimonónica convulsa, revuelta, dividida, peligrosa, excedida, excesiva, contenida, expansiva, misteriosa, perfumada y pestífera, repulsiva y fascinante, traicionera y fiel, y otra instalada por cuestión de calendario y convención en el tercer milenio, pero convulsa, revuelta, dividida, peligrosa, excedida, excesiva, contenida, expansiva, misteriosa, repulsiva y fascinante, traicionera y fiel, y en muchos de estos y otros aspectos igual o peor? Busquemos alevosamente la página inicial del ensayo. Ahí, en la 124,
donde se mira en blanco y negro una panorámica veraniega de Barcelonet. Leamos. ¿Qué diablos tiene que ver un medievalista relevante, Georges Duby, un valle alpino no tan lejos de donde éste vivió y fundó un importante centro de investigaciones históricas, un dictador mexicano sepultado en el parisino cementerio de Montparnasse, un barco teutón contemporáneo del Titanic que no se hundió tan pronto, un reportero de la revista estadounidense Pearsons y un pedazo de emergida tierra en el Pacífico bautizado alguna vez como Isla de la Pasión? Más interrogantes hay en la página 131, por ejemplo. ¿Se plantearía alguna vez Porfirio Díaz, que en sus 4 años de exilio europeo algo viajó, asomarse a Barcelonet, ir a pasear con paso lento pero marcial por la avenida que en su honor se había nombrado? Sería fácil recorrer entonces los casi 800 kilómetros desde París hasta el Valle de Lubay. Ahí, líneas abajo de donde retratado aparece el general oaxaqueño con su esposa Carmelita, se puede leer igualmente. Sabría Georges Duby, nacido un 7 de octubre, que 5 años antes, mientras los alemanes comenzaron a bombardear la ciudad de Amberes en Bélgica, moría en el Océano Pacífico, según se lee en la placa de una estatua en el estado de Veracruz, el 7 de octubre de 1914, Ramón Arnaud. ¿Quién demonios fue ese Arnaud, que se apellida igual que los Frères Arnaud, los hermanos mencionados por Duby segundos antes de concluir una charla, que anunciada alrededor del medioevo, de pronto al final brincó hacia referencias decimonónicas? De Barceloneta a Clipperton, escribir literatura, leer historia, es un ensayo, sí, pero es también parte de una novela que pronto aparecerá con el nombre de Lo que mira Damián. Cito ahora el final de la página 139. Como historiador, indagué. Sí, lo sigo haciendo. Pero el resultado, que se llama Lo que mira Damián, es una novela sobre la migración, literatura, la realidad de la imaginación, la imaginación de la realidad. Un campo al servicio del otro, una disciplina cómplice de otra, como bien gustaba de buscar y de poner en práctica el admirado y admirable Georges Duby. La idea es que todo funcione de manera de catalizador para otras investigaciones, otras perspectivas, otras enriquecedoras resultantes. En Lo que mira Damián, novela compuesta con diferentes voces en varios planos temporales y registros, uno de los personajes de una conferencia alrededor del tema Barcelonet y los barcelonetas, su historia allá y su historia aquí. Sí, es una charla. ¿Acaso esta será posible? Bienvenidos pues a la novela. Estamos insertos en ella sentados frente a alguien que está hablando, alguien que dice lo siguiente. Y aquí empieza la novela. No sé si quieran que interrumpa o que siga leyendo o que platiquemos específicamente sobre alguna pregunta que tengan, en fin, o que No sé tengas. si haya alguna pregunta ahorita o las dejamos por atrás, pero por lo pronto yo creo que si quieres ir leyendo un extracto del libro, a mí me parece muy bien. No, espérate, Yo sí, obvio, ya tenemos aquí a tenía que Miguel meter levantando mi el dedo. nariz. Perdón, perdón. Alain, hola, ¿cómo estás? Hola, Georges Alain. ¿cómo estás? Qué gusto. Igualmente. Recuerden una cosa de los que regresaron en 1845. Hay un Derbez, Sí, 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 sí. Esquer, Derbez y no me acuerdo el otro, pero ¿y ese es pariente tuyo? Sí, yo sí, me imagino que sí, supongo que sí. Gabriel Derbez. Gabriel Derbez. No, es que luego Derbez y Signoret y son medio comunes, entonces, pero Exactamente. bueno, ok. Qué interesante lo que acabas de hacer ahorita, de verdad, entre esa liga entre diferentes fechas y Clipperton y es cierto que Arnaud, creo que Arnaud, no sé si sea descendiente de los tres hermanos Arnaud, pero él fue enviado a Clipperton, pero como mexicano. Claro, 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 claro. Sí, sí, entonces es lo chistoso de que llegan los tres hermanos Arnaud de Barcelona y él ya es enviado como general, bueno, como Como militar, capitán, ¿no? capitán Capitán. y gobernador militar de esta isla. Pero, Pero, bueno, más quiero hacer notar de que hay una sobreviviente, la hija, creo, o sea. Alicia Rovira, además es todo un drama, todo el Sí, drama que sí. sucedió. Por eso al principio digo, en esto, ¿qué tiene que ver todo esto? Toda esta baraja que pongo sobre la mesa, donde un farero decide llamarse rey de Clipperton, un farero mulato Sí, de Colima, sí. decide que es el gobernador y que todas las mujeres que están allí, entre ellas la viuda de
Pérez. Y finalmente lo matan. Y lo matan Alicia Rovira y la muchacha con la que originalmente fue a trabajar con ellos, con el matrimonio, lo matan a martillazos, lo logran matar, y justo cuando muere, cuando lo logran asesinar para liberarse en una situación terrible, pasa que llega un barco estadounidense a rescatarlos. Y lo primero que sucede es que cuando saben que ella mató a este farero, a Venustiano se llamaba, perdón, Victoriano, pues la detienen. Entonces, cuando ella finalmente es liberada, después de haber pasado junto con sus hijos y con algunos sobrevivientes, haber pasado las de Caín, llega a Salina Cruz, el barco estadounidense, y lo primero que hace es que la detienen. Entonces es todo un drama. Después de haber visto cómo su marido es comido en el Pacífico junto con su lugarteniente por tiburones o por tintoreras, después de haber sobrevivido y tener que sobrevivir a los excesos y violencias de este tal Victoriano, todavía llegan a ser detenidos por la justicia carrancista, aparte del abandono que había sufrido. ¿Y tuvo dos hijos Tuvo por más. qué está descendiente? No, lo que quedan son los hijos de Alicia Rovira, que por ahí todavía hay una hija que creo que vive en Orizaba, o una nieta, pues, una nieta. Pero sí es descendiente de Arnaud. Es descendiente de Arnaud, sí. Ok. Pues Hay, muchas gracias. hay una bibliografía amplia que todo esto, también esta reunión entre literatura e historia, una muy buena novela de Laura Restrepo, una colombiana, una escritora colombiana, que escribió una muy buena novela sobre Clipperton y sobre esta tragedia. Luego hay una que también es más ficción porque no da nombres específicamente, aunque cuando surge esta novela que se llama Isla de Bobos, surge a partir de la investigación que hizo para Clio, una investigación para un libro que se publicaría en Clio sobre Barcelonet, esta escritora que se llama Ana García Bergua. Entonces, cuando ya no sale este libro como libro de historia, Ana toma esta información y hace una ficción que se llama Isla de Bobos, que es la vida de este Arnaud, que es la vida además de un militar que deserta, que es el caso de Arnaud, y que finalmente regresa a filas, lo castigan llevándolo a Chiapas y para resolver la situación lo mandan como capitán, como gobernador a la isla de Clipperton, que ahí se llama en la novela de Ana García la isla de Bobos por los pájaros que había allí, los pájaros bobos. Pero es la misma situación que le pasó a Arnaud. Arnaud fue realmente no premiado, sino castigado porque había desertado del ejército porfiriano y lo mandan a ser castigado en Chiapas y a Yucatán. Después de regreso lo mandan a ser el gobernador de esta islita que estaba en el último lugar del mundo, pero que finalmente era mexicana como había sido novohispana. Y cuando la historia de Clipperton es que, bueno, Vittorio Emanuele, el rey de Italia, lo nombran el árbitro para decidir si era francesa o era mexicana, porque los franceses decidieron, porque era importante por el guano en el siglo XIX, por el guano que había allí, para fertilizantes y también para pólvora, para utilizarlo para explosivos, decidieron que era un territorio francés. Y sobre todo porque también a partir de esa pequeñísima isla, pues tenemos una cantidad de millas náuticas alrededor que forman territorio. Esto también es importante porque, bueno, finalmente Clipperton, esta islita que está en el Pacífico mexicano, es una islita que pertenece a la Polinesia, extrañamente. O sea, la gobernatura de esta islita hay que ir a Polinesia para resolver cualquier asunto. Que, claro, ¿cuántos kilómetros está de México? Está, aquí lo menciono, está no tan lejos de Acapulco, porque incluso hubo quienes salieron de Clipperton y lograron llegar a Acapulco. Yo creí que estaba bastante lejos. No Como está. 1000 kilómetros tengo entendido, ¿no? De las costas de Acapulco. Exactamente. ¿1000? Sí. Y, en fin, aquí está no tengo esa cifra aquí, pero ok.
Pero Nomás te quería decir, y para terminar, y no robarme, nos dio una conferencia una vez, ¿no recuerdas, Jack? ¿Cómo se llama esta chica? Wolfovich, Solís de Wolfovich, ella perteneció al equipo de Vivian francés, Solís. Vivian Solís Wolfovich, y que fue en expedición, si quieres, al lugar y nos explicó cómo llegaban y todo eso, y todo lo que encontraron, y lo que les interesó, que el guano era de pésima calidad, exactamente. realmente era realmente el lugar estratégico, como dice, pero resulta que Por ahorita eso con las Roosevelt fue para investigaciones, allá. ¿eh? Por eso Roosevelt le interesó, porque lo Ah, quería como una base estadounidense. claro. Pero lo que acaban de descubrir es que ya ves que es un islote con una laguna interna. Sí, de Resulta que agua muy y mala. encontraron agua dulce. Ya la encontraron, que ¿Ya lo antes no había, encontraron? ya la encontraron. Que justamente uno de los problemas que tenían es que no había agua dulce y ya la encontraron y ahorita se volvió el atolón, ya me acuerdo, es un atolón que se cierra, se cerró y ha creado una biodiversidad muy diferente, muy interesante. Y eso es lo que ahorita le está gustando de investigación a Francia. Lo que pasa es que también, bueno, aquí nos estamos adelantando un poco, pero bueno, hizo hace poco, organizada por un escocés y hubo un mexicano ahí, un escritor mexicano que fue, um, entre otras personas, hubo una expedición, pero para ver la cantidad de porquería, de basura que hay, a pesar de que no hay seres humanos allí, toda la cantidad de porquería, plásticos, etcétera, etcétera, que han llegado hasta los arrecifes y hasta hay una de las imposibilidades para atracar en Barceloneta era todo el coral alrededor y entonces era muy difícil llegar. Por eso a Clipperton le interesó, al pirata, le interesó utilizar este lugar cuando lo encontró como un escondrijo perfecto. Este pirata inglés que después acabó en Chile y en fin, es toda una historia la de Clipperton que Miguel González Avelar narra muy bien y que finalmente tiene que ver con, no sé si ustedes cuando organizaron esta ida a Orizaba de Racine Francés fueron a ver esta pequeña busto que queda en la avenida frente al Toreo, dedicada a Arnaud, que le dicen la madre, porque nadie sabe qué madre es eso. A eso se refiere. No, no fuimos. Bueno, pues ahí está el pequeñísimo busto, del cual también hablo en el ensayo, del capitán Arnaud. Es lo único que hay para homenajear al último gobernador mexicano de la última, del último momento. El asunto está que también habría que hacerle una investigación mayor cuando el ministro de Hacienda de Porfirio Díaz se va a París meses antes de que Porfirio Díaz tenga que renunciar, un año y algo antes de que tenga que renunciar, mucho de la negociación posible era para ir a ver a dónde se iba a ir Porfirio Díaz y qué tan importante entonces era poder negociar con que Clipperton fuera francesa, porque ya existía ese asunto, ya existía en la Corte Internacional este asunto de que Clipperton fuera francesa. Ahora mismo no hay ningún interés. Clipperton es, por las expediciones científicas, por Cousteau y compañía, pues Clipperton es un punto no estratégico, es un punto interesante donde se negociaría que Francia y México, si tuvieran interés, tuvieran cooperación para hacer cualquier tipo de expediciones a nivel científico. Yo en algún momento cuando platico sobre esto y he dado charlas alrededor de ello, siempre pregunto si hubiera, ¿cuál es el territorio, cuál es el punto europeo, independizado Belice, más cercano a México? ¿Cuál es el punto más cercano? Y la gente no tiene ni idea. Pues Francia. Claro. O sea, nadie se lo pone a imaginar. ¿Por qué? Porque nadie se podría pensar que allá hay un territorio francés. Y sin embargo, eh, pensando en las Malvinas, por ejemplo, cuando los militares reivindicaron las Malvinas, las islas, las, uh, las Falkland como argentinas, que lo hicieron para, obviamente, reivindicarse ellos y
tratar de justificar sus golpes de Estado y llamando al nacionalismo, tomaron las Malvinas, ¿no? Esta guerra que hubo. Bueno, si en México hubiera alguien que decidiera reivindicar un territorio que no ha sido más que una pérdida, México, dice González Avilar, es un país perdedor de territorios, porque efectivamente eso ha sucedido. Desde que se independizó México no ha hecho sino perder territorios. Si alguien quisiera reivindicar absurdamente algo, sería declarándole una guerra a Francia, ¿no? Sería llevar todas las Pues cosas sí. para decir, No des muchas ideas ahorita. no. Obviamente, y esto lo pretendo aquí o lo presento aquí como parte de la ficción. Incluso es lo que iba yo a leer, pero más que... Ok, mil gracias y gracias por la interrupción. Dice, no sé si sigo con el texto o hay otra pregunta, ¿no? No, adelante con el texto y Esto es parte de la novela que también está en el ensayo, en este juego de qué es la realidad, qué es la ficción. Dice, qué chamán cantador, armado de atabal y de sonajas, de copal y de cuarzos, de veladoras, huevos y tabaco, de reliquias y preciados avalorios, enfrentaría el desafío y se atrevería a encender, a mantener encendido, un fuego purificador contra y para ese cúmulo de añejas almas muertas, trabadas y encimadas. Pensando en que la gente que crea en eso, en las energías que puede haber en una isla donde ha habido tantas tragedias como es Clipperton, esta isla de la pasión que originalmente así se llamaba. Hay romero, salvia, cedro, albahaca, tomillo, mirra y palo santo, suficientes en el mundo. Hojas frescas y secas de eucalipto, cualquier planta o piedra que la tradición, las tradiciones señalen para abrir una ventana de luz urgente que ventile, que vacíe, tan aplastante, tan descarnado purgatorio. No, no vengo a destapar o a llamar a que alguien desatasque esta cloaca inmensa y diminuta en la esquina del mundo, ese pudridero de trémulos fantasmas retenidos y aislados, aunque no he de negar que el tema y la tarea son más que atractivos. Basta imaginar el diálogo, la terminante orden disfrazada, la reacción ante la propuesta, ante las condiciones, las dudas, las interrogantes. Mi maestro, mi doctor, señor, no me dieron tiempo ni de tomar mis cosas, mi tambor, no, pero si usted manda a alguien al consultorio, está todo junto, aquí tengo la llave. Sé que le parecerá extraño que lo hayan traído hoy acá tan temprano, y más raro le va a sonar lo que en un segundo voy a proponerle. Me permití convocarlo aquí para que me haga un gran favor, pero más que eso, para que le haga a usted un enorme servicio a la patria. Pero debe usted garantizarme discreción, secreto absoluto. Sé que con usted sobra decirlo, pero no está de más. De lo contrario, las consecuencias serían terribles, inimaginables de canijas. Y no hablo nada más de usted, hablo del país entero. ¿Voy bien o me regreso? ¿Un café? Itzel, un café bien cargado para nuestro amigo. ¿Toma azúcar? ¿De qué se trata, licenciado? Pues mire, se trata en concreto de limpiar Clipperton. Se trata de curarla, de sanarla y de recuperarla. Como si fuera una casa antigua, una mansión tomada donde los que vagaban por los siglos hallan la luz. Perdón, pero no entiendo. ¿Limpiar qué? Es una isla, toda una isla, Clipperton, una isla nuestra, una isla originalmente mexicana en el Océano Pacífico, una parte del país que ahora tiene Francia y que tiene que ser de nosotros una vez más, y que estoy cierto que gracias a usted, a sus buenos oficios, su magia, ¿qué digo magia? Su magisterio, volverá, comenzará a volver. Tenga, mire, le regalo este libro, léaselo de camino, ahí se va a enterar con lujo de detalle. He dado instrucciones para que parta usted esta misma noche hacia Manzanillo, donde lo espera un barco de la Armada que habrá de dejarlo instalado allá con el pretexto de una investigación científica. Ya está hecho todo el papeleo para que nadie de la embajada nos respingue. Es usted de la UNAM, maestro. Es usted universitario y licenciado titulado. Estará usted solo todo el tiempo que se requiera. Bueno, solo y su alma y las otras almas, claro. La Armada le dejará montado el campamento y contará con suficiente agua y víveres. Por eso no guarde cuidado. No le digo que no tiene sus riesgos, pero se lo puedo garantizar. Al final del día no se irá usted, maestro, con las manos vacías, y eso por no hablar de la satisfacción de saberse un chingonazo, de comprobar algo que yo ya sé y constato mes a mes con su sabiduría, aunque claro, usted y su humildad de santo le tenga sin cuidado. En usted confío como siempre.
¿En quién si no iba a hacerlo? Imagine nada más qué experiencia le espera. ¿Pondere usted, mi chamán? Sí, ya sé que no le gusta que le diga así, pero al menos hoy permítame, en mi emoción, ese grosero exceso de confianza, lo que viene siendo el reto profesional. Piensa en las entidades liberadas finalmente. Esos franceses jamás lo harían, jamás lo considerarían siquiera, y ahí es donde nosotros le ganamos la mano. Somos diferentes, tenemos otra concepción del universo, otra cultura, otras raíces, otra cosmogonía, otro savoir-faire, como su sopa para nuestro propio chocolate. Ya le digo, tenga en cuenta usted a su patria, será usted un héroe. Anónimo sí, porque así lo tendremos que conservar, dado que hay muchos intereses en juego y muchas más miradas que uno no creería fisgoneando de adentro y de afuera, con la consigna de nomás acercarse a oler para estornudar. Anónimo será mi brujo. Ay, sí, ya me excedí, perdón. Anónimo, pero héroe al fin. Sé que no me puede fallar. Sé que no podrá fallarle a estas energías, a estas luces opacas, y sé, sobre todo, que no le fallará a su país, a México. ¿Qué me dice? Ya me contará cuando vuelva. No lo distraigo más, que supongo que querrá prepararlo todo y realmente hay muy poco tiempo. Ni se despida de nadie, no vale la pena. Más vale no avisar, no involucrar a nadie más. No podemos permitir una filtración, usted lo entiende. En un abrir y cerrar de ojos estaremos aquí de nuevo platicando con detalle frente a una taza. Es más, hasta brindando. Ni modo que fuéramos a permitir que se nos pierda. Itzel, acompáñalo con mi mayor Galvez para que proceda. Pero acábese su café, que es del mero Coatepec. ¿Ya almorzó? Itzel, te lo encargo. Disfrute. Buenos días. Que tenga usted muy buena ida y muy buen regreso. Ya me contará, ya me contará. En su poder, ¿qué digo en su poder? En su saber, como siempre, me encomiendo. Y hasta ahí esa conversación con el presidente de la República. Concluyo ya y para ello tomo otro fragmento del libro Por sabido se calla. ¿Acaso sea este más personal? Leo. El asunto da para mucho. Lo ha dado tanto en el campo de la historia como en el de la ficción, la historiografía y la literatura. Muchísimo más, empero, ha de poder desarrollarse en estas áreas. El hueco, la hendidura, sigue siendo tan grande como cualquiera de los profundos precipicios de aquel paisaje. Yo, descendiente de Barceloneta e investigador y amante de la historia, devine redactor de ficción, de narrativa, novelista, vaya, aunque en mi tarjeta de visita advierto se lee Alain Derbez, escritor y saxo servidor. Me arrogué el derecho que, según leímos hace un momento, Duby explícitamente negara. Lo digamos, traicioné. Lo traicioné. No sabría ni querría decirlo. Es más, no lo creo. No fue el mismo Duby quien respondió, el historiador debe de imaginar, entonces tiene derecho a hacerlo. Y hasta ahí el texto y desde luego el libro continúa, y este ensayo y la novela pues tienen mucho más que decir, que es una novela sobre Barcelonet, sobre esta isla en el Ubay, porque finalmente el valle era una isla aisladísima, y esta pequeña islita también que sigue teniendo con todos sus dramas una presencia muy importante en la literatura y quizás en la historia de nuestro país. Pues qué buen vínculo logras establecer entre ambas islas, mi querido Alan. Y aparte de ver, te felicito por el estilo. Tienes una prosa que fluye, cautiva, y ahorita me quedé con ganas de seguirte escuchando, seguir viendo qué viene más adelante en el libro. En el ensayo obviamente doy una bibliografía muy amplia para atender la situación de tanto la de Clipperton como la de la historia de Barcelona y lo que se ha hecho y lo que se sigue haciendo alrededor, ¿no? Supongo que ahora que Liverpool cumple años y tendrá una celebración, algo se hará. En el Museo de Barcelona, Liverpool tiene una presencia muy grande. Entonces supongo que el puerto de Liverpool hará algo que volverá a llamar la atención de México sobre Barcelonet y de Barcelonet sobre México. Esperemos. Y esperemos que así sea y que tu libro tenga... El Palacio de Hierro, 1912, por ahí Liverpool empezó igualmente. Supongo que, a menos que consideren los cajones de ropa como antecedentes. Sí, no, ellos se basan desde 1800. 40 y tantos. 47 y 42, 1847. Lo interesante es que en el Museo de Barcelona está presente, ¿no? Las bolsas, incluso de Liverpool, es parte de tu vida, ¿no? Alan, que nosotros ahora ya tenemos un museíto también. Y ahí donde fuiste a dar la conferencia, ya se volvió museíto. Ah, qué padre. Y las vitrinas puse lo mismo de las bolsas, que no hubiera yo pensado, si no es por estar con el ENOMS, que esto pues
pues trasciende y es historia también, ¿no? Sí, Y también tomé las bolsitas y las puse en vitrina por iniciativa de la... Oye, ¿y a qué lugar te fuiste a escribir todo eso? ¿En qué pueblito te fuiste? fue a un lugar que se llama Le Prat, que es un villorrio tiene 7 Ah, casas, Les Pras. exactamente. Ah, ya, de Souverain. Entonces, ahí estuve, pues la primera vez fui con mi hijo, muy pequeño, con Jonás, y con mis sobrinos, Marcela y Daniel. Y la segunda vez fui con mi mujer, con Marcela y otra Marcela, la tía de la primera Marcela, y con mi otro sobrino que vive en París, que es Michel. Entonces, y con su esposa. Am, y allí estuvimos en este lugar, en un lugar maravilloso, que a mí me encantó, que claro que otras personas dicen, ¿por qué te fuiste a encerrar ahí, no? Con toda la nieve? Pero realmente a mí me encantó y si hubiera la oportunidad volvería y me quedaría una larguísima temporada. Mi interés es, en cuanto salga bueno, el ensayo ya salió, en cuanto salga la novela, intentar irla a presentar a Barcelonet. Es algo que deseo fervientemente. Va a estar en español. En español y espero que se traduzca, claro. Yo ahorita justamente este verano voy a presentar el libro que sacamos de los 500 años de presencia francesa en México, que no sé Ujú. si sepas, y la voy a presentar allá. Y sí, allá ya sabes, siempre está la barrera del idioma, pero bueno, siempre habrá alguien que hable español. Claro, claro, Entonces, yo creo que sí, con Elaine lo armas bien, ¿eh? De irlo a presentar claro. a Barcelona. De verdad, como dice Jacques, qué estilo, me encantó el estilo. Oye, pues ojalá y vayan a la presentación ya con gente, porque se hizo una pequeñísima presentación del libro en la librería Bonilla, la librería que es parte de la editorial, pero se hizo con todavía la pandemia encima, entonces fue más cibernético el asunto. La presentación se hará ahora el último jueves del mes de julio en la librería Rosario Castellanos, ahí del Fondo de Cultura Económica, que queda en la colonia Condesa. En la Condesa, sí. Ahí va a ser, entonces ya después aviso con tiempo. Es el último jueves de julio. Nos mandas la invitación y si Claro, quieres la podemos difundir en Raíces con claro, muchísimo claro, gusto. claro. Obviamente, Lo porque podemos retransmitir. Sí. Ujú. bueno, No, y aparte de poner unos ejemplares también en venta ahí en Gacín, así que para que esté ahí sería estupendo. disponible. Y también en cuanto salga la novela, que debe ser este año, también les hago saber lo que mira Damián. Ok, muy bien. Bueno, no sé si Sí, alguien más estuvo si por ahí. quieres aprovechar, yo voy a Barceloneta este verano, te voy a presentar el libro y si quieres mandar algo a Helen, con Sería muchísimo gusto. sensacional, claro. Sí, Ujú. nos ponemos de acuerdo. Entonces, bueno, no ¿Tú sé si sigues en Orizaba? no, en Jalapa. Ah, claro, ok, perdón, Sí, ya. sí. Entre Jalapa y la Ciudad de México. Ujú. No sé si hay alguien más que tenga preguntas o quiera que lea un poco más o que platiquemos dudas, en fin, por Pues si ahí. tienes otro fragmento que quisieras compartir con nosotros, somos todo oídos. ¿Sí? Si quieren, a ver, déjenme leer un poco más de esto. A ver. Hablo sobre una charla que dio Georges Duby, donde hablaba de Barcelona en el medievo, y dice, a mí también me encantaría decirles que presente en aquella charla del 11 de agosto de 1984 en Barcelona, yo fui uno de los jóvenes investigadores que tomó la estafeta para desentrañar las cavernosas oscuridades de la historia medieval del Valle del Ubay. Mentiría. Estudiante entonces, como ahora, de historia y de la historia, las historias, me he quedado de la lectura de aquella plática, lo mismo que con la definición que reservé de Larousse, con la frase completa en la que el historiador habló del hueco y de los viajeros Arnaud. ¿De qué hueco? ¿Qué oquedad? ¿Qué depresión habla Duby sin extenderse en ello? ¿Se refiere acaso a la oleada migratoria que desde el Valle del Ubay se fue dando, trashumantes, buhoneros, como tradicionalmente eran los barcelonetas por buena parte de Europa, pero ahora hacia un recién independizado país mexicano que acabaría por expulsar a los españoles por decreto firmado por Guadalupe Victoria en 1829? El mito, según lo califica el historiador Javier Pérez Sillé,
autor del texto de Mitos y Realidades, la inmigración barceloneta a México, 1845-1891, contenido en la citada compilación de Gamboa, de Leticia Gamboa, ha de comenzar con los hermanos Arnaud, que llegan al país justo en 1821. En este se glorifican los logros de 3 hermanos que ante la crisis de los talleres de seda en Jorsier buscaron fortuna allende el mar. Fundaron el cajón de ropa Las 7 Puertas y gracias a las cualidades que poseían, trabajadores honrados y abnegados, lograron triunfar y dar empleo a otros paisanos que fueron llegando. Se trata pues de un mito, subraya Pérez Siller, que activó el flujo migratorio y fortaleció la idea de éxito. El entrecomillado mito, causante del entrecomillado hueco, que cambiará el paisaje alpino a partir sobre todo de la mitad de la centuria, cuando algunos comienzan a regresar con sus fortunas a su lugar de origen y dejan de ello allá cimentadas pruebas hoy todavía visibles, como visibles están acá en algunas de las construcciones. El hueco. Se refería Duby aquella velada a lo sucedido durante el porfiriato en relación con sus paisanos franceses de los Alpes marítimos. ¿Se desarrollaría el tema en la deseada discusión posterior con el geógrafo y el otro historiador? No lo recojo el texto, por supuesto. Nos quedamos con la duda y con el hueco y con el mito. ¿Cómo fue posible, se pregunta Pérez Siller en otra parte, que un pequeño grupo de migrantes lograra semejante influencia? Nos lo preguntamos igual. El asunto da para mucho. Lo ha dado tanto en el campo de la historia como en el de la ficción, la historiografía y la literatura. Muchísimo más, empero, ha de poder desarrollarse en estas áreas. El hueco, la hendidura, sigue siendo tan grande como cualquiera de los profundos precipicios de aquel paisaje. Yo, descendiente de Barceloneta e investigador y amante de la historia, devine redactor de ficción, de narrativa, novelista, vaya, bla, bla, bla. Lo cierto es que me vi en la encrucijada casi shakespeariana, do be or not do be, y un buen día, inversión de la histórica ruta, cogí mis bártulos y me largué con mi música a los Alpes. Comenzaba apenas el invierno en el valle de Lubay y ya estábamos frente a una cabaña a menos 23 grados centígrados. Menos 23, sí, pero con calefacción, con auto para ir y venir y desde luego cadenas en los neumáticos para evitar resbalón, abismo y voladero. Pero menos 23 y descendiendo. ¿Cómo? Quería responder, es que hicieron los abuelos. ¿Por qué emigraron sus abuelos y sus abuelos? ¿Por qué regresaron más tarde? ¿Por qué se dio y se interrumpió alpino tropical ese vaivén franco-mexicano? Se entiende entonces el subtítulo empleado para esto. Más que la realidad y la ficción, que las hubo, que las hay y las habrá, lo que muerde como lobo y tiburón resulta el clima. Por ahí sigue este texto en el libro de Por Sabido se calla. Como verán, es un pimponeo que se va de una conferencia de Duby a la isla de Clipperton, en fin, tratar de ubicar también, contextualizar todo esto y de darnos cuenta que todo está casado, ¿no? De que, como dice Pérez Siller, puede ser un mito, pero todo este mito se fundamenta en una realidad que sigue presente, cada vez más presente, a pesar de todos los pesares y a pesar de que la migración, este ir y venir Barceloneta mexicano, pues terminó en la primera mitad del siglo XX, pero de todas maneras ahí sigue y sigue siendo una presencia efectiva el que México está allí y los barcelonetas o descendientes de barcelonetas cada vez tienen más relevancia en este país. No, están firmemente implantados desde hace ya 2 siglos. Exacto. Entonces creo que es interesante. No sé si nos pudieras volver a mostrar la portada del libro, que por cierto Claro. te quería preguntar de la imagen, de la ilustración, si tiene algún sentido. Es una imagen de, a ver, ¿sí se alcanza a ver? Es como matiz, me parece, pero... Sí parece, ¿verdad? Es una ilustración que hizo una muy buena ilustradora y aparte una muy interesante, importante luchadora feminista, influencer, que se llama Erendira Derbez y que es descendiente de barcelonetas también. La ilustración es suya, la de Erendira Derbez, que es mi hija. Pues muy bonita. Sí, Pues, sí, sí. Y se llama Por Sabido se calla el libro. Pues enhorabuena, Alan, nuevamente felicitaciones.
estaremos muy pendientes de la siguiente presentación con personas, como bien Claro, dices. Pero por lo totalmente. pronto, bueno, la ventaja de esta es que la vamos a poder subir a nuestras redes, al canal de YouTube. Va a estar disponible para poderla repetir y volverla a ver en cualquier momento. Ujú. Y bueno, pues no sé si haya más alguna pregunta por parte de quienes tomaron la pena de conectarse. Veo de Georgina Sierra. Hola Georgina, por cierto. Felicidades, excelente narración. Pues sí, segundo su mensaje. Y pues bien, pues no me queda más que agradecerte el tiempo que te has tomado, Alana, por compartir con nosotros hoy. Y bueno, Mención pues, tuya, amigo. como a todos los que se han conectado hoy, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Y Muchísimas bueno,